¿Alguna vez sentiste que tu fe ya no es suficiente? ¿Que por más que luchas, algo dentro de ti parece apagarse lentamente? No estás solo. Hay momentos en la vida en los que el peso de las dudas y el cansancio hacen que el alma se encoja en silencio. Pero, ¿y si te dijera que alguien entiende exactamente lo que sientes? Dante Gebel ha recorrido ese mismo camino, y hoy tiene algo que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Porque a veces, una palabra correcta en el momento justo. Y antes de seguir, quiero invitarte a dejar tu pedido de oración aquí abajo en los comentarios. La oración tiene un poder increíble para abrir caminos, sanar corazones y llevarnos a la prosperidad que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. No estás solo, vamos a orar juntos, como una gran familia de fe. Si este mensaje ya tocó tu corazón, deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras que edifican tu vida. Ahora, sigamos adelante. Hay momentos en la vida en los que el alma se siente cansada, como si todo el esfuerzo, toda la oración, todo el creer, ya no fueran suficientes. No importa cuánta experiencia tengamos en la fe, no importa cuántos milagros hayamos presenciado en el pasado, de repente nos encontramos en un lugar seco, como un desierto interior donde todo parece perdido. ¿Y sabes algo? Eso no te hace menos espiritual, no te hace menos amado por Dios, te hace humano. Reconocer que nuestra fe puede vacilar no es señal de debilidad, sino de sinceridad. Es un acto de valentía admitir que a veces nos sentimos abrumados, que nuestras fuerzas flaquean, que nuestras manos tiemblan cuando tratamos de sostener promesas que parecen tan lejanas. A veces nos exigimos una perfección imposible, creyendo que debemos ser inquebrantables para merecer el amor de Dios. Pero la verdad más profunda es que Dios nunca nos pidió perfección, nos pidió un corazón sincero, un corazón que, incluso roto, se atreva a seguir latiendo hacia Él. En la Biblia, grandes hombres y mujeres de fe atravesaron noches oscuras, donde parecía que Dios guardaba silencio. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió salmos llenos de dolor y preguntas. Elías, después de grandes victorias, se escondió en una cueva deseando rendirse. ¿Y si ellos, que caminaron tan cerca de lo divino, también tuvieron sus momentos de flaqueza, cómo no los tendríamos nosotros? No hay error en sentir que nuestra fe vacila. El error sería fingir que todo está bien cuando, en lo profundo, necesitamos ayuda, porque cuando reconocemos nuestra fragilidad, abrimos la puerta para que la gracia entre. La gracia no busca héroes de fe perfectos, busca corazones dispuestos a ser restaurados. Y quizá, solo quizá, esos momentos de debilidad no sean un retroceso, sino el umbral hacia una fe más madura, más profunda, más auténtica. Cuando te sientas así, no te castigues. No creas la mentira de que Dios se alejó porque tu fe disminuyó. Él sigue estando allí, incluso cuando no lo sientes. Él te sostiene incluso cuando tú ya no puedes sostenerte. Muchas veces, ese vacío que sentimos no es la ausencia de Dios, sino el eco de un alma que está siendo preparada para recibir algo nuevo, algo que todavía no entendemos. Tal vez el silencio no sea abandono, sino expectativa, una pausa sagrada en la que el cielo mismo contiene la respiración antes de revelar algo maravilloso. Y aquí estamos tú y yo, en este preciso momento, reconociendo que la fe puede tambalear, pero que incluso entonces, seguimos en las manos del alfarero. Quizás sea el tiempo de dejar de luchar contra el cansancio y empezar a entregarlo, no como una rendición ante el miedo, sino como una rendición en confianza. Deja que Dios tome tu cansancio, tus lágrimas, tus dudas, y los transforme en algo nuevo, porque lo hará. Él es experto en crear belleza a partir de ruinas. Si alguna vez te has sentido así, si en algún momento tu fe se ha sentido pequeña como una chispa a punto de apagarse, me gustaría saberlo. Deja en los comentarios la palabra resisto, si alguna vez tuviste que luchar para mantener viva tu fe, o comparte una frase corta que defina tu momento actual. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda el corazón de alguien más. Y mientras reconocemos que todos en algún momento enfrentamos esa sensación de debilidad en la fe, surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacen aquellos que parecen tener una fe tan sólida cuando atraviesan sus propios desiertos?
¿Cómo enfrentan sus crisis aquellos que inspiran a millones? A veces, pensamos que los grandes hombres de Dios no conocen el dolor de la duda, pero la verdad es muy diferente. Y es aquí donde la historia de Dante Gebel se convierte en un espejo para nuestras propias batallas interiores. A veces idealizamos a las figuras públicas que admiramos, creyendo que su vida espiritual es una línea recta ascendente, sin caídas ni momentos de oscuridad. Pensamos que pastores como Dante Gebel caminan sobre una fe inquebrantable, como quien atraviesa una autopista sin baches ni desvíos. Pero la verdad, esa verdad que pocas veces se cuenta en las luces de un escenario o detrás de un micrófono, es que los gigantes de la fe también conocen la fragilidad. Dante mismo ha compartido, en diferentes momentos, cómo enfrentó temporadas donde el dolor era más fuerte que las palabras, y el silencio de Dios parecía ensordecedor. Hubo noches en que las oraciones no eran discursos poderosos, sino susurros quebrados, apenas audibles entre lágrimas que caían como lluvia de otoño en una ciudad solitaria. En uno de sus relatos más íntimos, Dante habla de una época en la que, a pesar de estar predicando ante miles, sentía dentro de sí un vacío profundo. Era como caminar por una calle de Buenos Aires en invierno, con la niebla cubriéndolo todo, haciendo que cada paso se sintiera incierto y cada farol distante. Él describe cómo la presión de mantener la fe pública, de ser el referente, el consejero, el que siempre debía tener una respuesta, terminó por agotar sus reservas internas. Y no era que hubiera dejado de creer en Dios, era que su corazón estaba cansado, como un viajero que necesita descansar a la orilla del camino. Durante ese período, Dante se refugió no en grandes eventos ni en conferencias multitudinarias, sino en cosas sencillas. Un paseo por un parque en silencio, una conversación honesta con un amigo de la infancia, una tarde leyendo un libro cualquiera, esos momentos donde el alma respira sin exigencias. Descubrió que, a veces, la fe no se reconstruye en los grandes altares, sino en la cotidianidad, en lo pequeño, como quien encuentra un tesoro escondido en medio del mercado de pulgas más humilde. Así como en la vida encontramos belleza en una vieja fotografía o en una canción que suena en una cafetería vacía, también en la fe descubrimos a Dios en los rincones más inesperados. Lo que más impacta de su historia no es el hecho de haber atravesado la crisis, sino la honestidad con la que la comparte. Esa transparencia rompe con el mito de la perfección espiritual y nos acerca a una verdad más humana. Todos, absolutamente todos, estamos en constante construcción. La fe no es un trofeo que se gana y se guarda en una vitrina. Es más bien un jardín que necesita ser regado, cuidado y a veces replantado después de una tormenta. Dante entendió que su valor ante Dios no dependía de su fuerza momentánea, sino de su disposición a seguir caminando aun cuando no veía el camino claro. Y esa comprensión lo llevó a una fe más profunda, no basada en emociones fugaces, sino en una confianza silenciosa, como la de un marinero que sigue creyendo en el faro, aunque esté oculto entre la niebla. Y mientras Dante encontraba en los pequeños detalles la fuerza para seguir adelante, surge una reflexión que toca el corazón de todos nosotros. ¿Qué hacemos cuando la tentación más grande no es dejar de creer en Dios, sino aislarnos de todo y de todos? A veces el dolor nos empuja a cerrar puertas, a alejarnos de las personas, a levantar muros que creemos que nos protegerán, pero en realidad, el aislamiento puede convertirse en la trampa más peligrosa para un alma herida. Cuando atravesamos tiempos de debilidad en la fe, uno de los reflejos más comunes es encerrarnos en nosotros mismos. Es como cuando una tormenta se acerca y, por instinto, buscamos un refugio, un lugar seguro donde el viento no nos alcance. Pero en el alma, ese refugio a veces se convierte en una celda silenciosa que, lejos de protegernos, termina aislándonos de la vida, de las personas y, poco a poco, también de la esperanza. Aislarse puede parecer un mecanismo de defensa, como quien se envuelve en una manta en pleno invierno, pero con el paso del tiempo, ese aislamiento comienza a robarnos el calor humano que tanto necesitamos para seguir adelante. El dolor tiende a distorsionar nuestra percepción. Nos hace creer que nadie entendería lo que sentimos, que sería inútil pedir ayuda, que mostrarnos vulnerables sería una carga para los demás. Y entonces, poco a poco,
Comenzamos a construir muros invisibles a nuestro alrededor. Dejamos de contestar mensajes, evitamos llamadas, nos alejamos de reuniones familiares o de encuentros sencillos, como tomar un café en una terraza en una tarde de primavera. Nos desconectamos no solo de los otros, sino también de nosotros mismos, como quien apaga las luces de una casa habitada. Sin embargo, cuando estudiamos la naturaleza humana, entendemos que fuimos creados para la conexión. Hay estudios de psicología y neurociencia que demuestran que el contacto humano, incluso algo tan simple como un abrazo o una conversación profunda, tiene un impacto directo en nuestro bienestar emocional y físico. Reduce el estrés, libera endorfinas, nos ayuda a encontrar sentido en medio de la confusión. Aislarse, por el contrario, incrementa la sensación de soledad, la tristeza, y alimenta pensamientos negativos que pueden volverse una espiral difícil de romper. Durante sus propios momentos de crisis, Dante Gebel relató cómo el aislamiento casi lo llevó a perder la chispa que lo sostenía. Él entendió, a través de su dolor, que necesitamos redescubrir la importancia de caminar acompañados, incluso si al principio sentimos miedo o incomodidad. No se trata de rodearnos de multitudes ni de personas que no nos comprenden, sino de buscar esas almas afines, esos pequeños grupos donde podemos ser nosotros mismos sin máscaras, sin juicios. A veces, basta con un solo amigo verdadero, con una conversación honesta, para romper el muro que hemos construido en nuestro interior. Abrirse en medio de la debilidad no es fácil. Es como abrir una ventana en medio de una tormenta. Pero es precisamente esa apertura la que permite que entre el aire nuevo, la luz, la posibilidad de sanar. Tal vez una llamada rápida a alguien de confianza, un mensaje sincero, una salida sencilla para caminar por el parque o visitar un mercado local lleno de vida y colores, pueda ser el primer paso para reconectar. Pequeños gestos que parecen insignificantes, pero que tienen el poder de reactivar la vida que llevamos dentro. Si alguna vez sentiste que el aislamiento te atrapaba en un momento difícil, me encantaría que dejaras en los comentarios la palabra «me reconecto» o que compartieras una pequeña acción que te ayudó a salir de ese estado. Tus palabras pueden ser la inspiración que alguien más necesita para atreverse a abrir la puerta de su corazón otra vez. Y es justamente cuando dejamos de aislarnos, cuando nos atrevemos a abrir una pequeña rendija en nuestro mundo interior, que algo empieza a cambiar, porque en esos momentos de apertura, también descubrimos que no estamos solos en nuestro dolor, que otros han caminado caminos parecidos, y es ahí donde la oración, ese acto sencillo pero profundo, comienza a mostrarse como una fuerza invisible, capaz de sostenernos en medio de las pruebas más duras. Cuando nos sentimos heridos, cansados o vacíos, el primer impulso suele ser encerrarnos en nosotros mismos. Es como cuando en invierno, frente a una tormenta, cerramos todas las ventanas y nos refugiamos bajo mantas gruesas, creyendo que así evitaremos el frío que cala los huesos. Sin embargo, lo que sucede en el alma cuando nos aislamos es que, poco a poco, comenzamos a apagarnos. Es en esos momentos cuando la oración, aunque parezca pequeña o débil, se convierte en nuestro hilo de vida, como una cuerda lanzada en medio de una tormenta. Y no hablo solamente de oraciones largas o llenas de palabras complicadas. A veces, basta con un susurro, un pensamiento sencillo, un «ayúdame», que brota desde lo más profundo. La oración no es magia, ni un ritual vacío. Es conexión, es abrir una puerta invisible hacia un refugio que siempre ha estado allí, esperando. Aunque no lo veamos, aunque no sintamos nada extraordinario, cada palabra que elevamos en medio del dolor construye puentes donde antes solo había abismos. Hay estudios de neurociencia que demuestran que la meditación y la oración afectan positivamente el cerebro humano, reduciendo niveles de estrés y ansiedad, liberando serotonina, como cuando caminamos descalzos en la playa o cuando abrazamos a alguien que amamos después de mucho tiempo. Es real, tanto en el cuerpo como en el alma. Durante las noches más oscuras de su vida, Dante Gebel no dejó de orar, aunque fueran oraciones entrecortadas, sin discursos elaborados. A veces, una lágrima silenciosa sobre una almohada mojada cuenta más que 1000 sermones, y es ahí donde se revela el verdadero poder de la oración.
no en cambiar mágicamente las circunstancias, sino en cambiarnos a nosotros mismos mientras caminamos a través de ellas. Nos da fuerza cuando no queda fuerza, esperanza cuando parece que todo está perdido, claridad cuando todo lo demás es confusión. La vida moderna nos bombardea con soluciones rápidas, el mejor smartphone, el mejor auto, las vacaciones perfectas en playas exóticas como Cancún o Santorini, la búsqueda constante de satisfacción inmediata. Pero el alma, esa parte eterna que llevamos dentro, no se alimenta con compras ni con likes en redes sociales. Se alimenta de conexión genuina, de momentos de silencio profundo donde nos encontramos con aquel que nos creó. Y la oración es la llave que abre esa dimensión olvidada entre tanta prisa diaria. Puede que no veas resultados instantáneos. Puede que parezca que tus palabras se pierden en el viento, como hojas secas arrastradas por una brisa fría en un parque vacío. Pero cada oración, cada clamor, cada palabra sincera permanece viva en el corazón de Dios. Nada de lo que sale de un corazón quebrantado se pierde. Nada. Y aunque no podamos entender el tiempo de las respuestas, podemos estar seguros de que estamos siendo sostenidos en un amor que no cambia. Si alguna vez sentiste que estabas orando en el vacío, me encantaría que dejaras en los comentarios la palabra confío. Si te animas, también podrías escribir una breve oración que estés haciendo en este tiempo. Tus palabras pueden convertirse en bálsamo para alguien más que hoy necesita escuchar que no está solo en su lucha. Y mientras nuestras oraciones, incluso las más silenciosas, construyen puentes invisibles hacia la esperanza, es importante recordar que la fe no se restaura de la noche a la mañana. Así como un edificio no se levanta en un solo día, nuestro corazón también necesita tiempo, paciencia y pequeños gestos diarios que vayan cimentando su fuerza otra vez. Es en esos detalles simples y constantes donde empezamos a reconstruir lo que creíamos perdido. Cuando creemos que todo está roto, que nuestro interior es un campo de ruinas donde ya no puede crecer nada, es fácil pensar que necesitamos un milagro gigante para empezar de nuevo. Nos imaginamos escenas épicas, como en las películas de Hollywood, donde todo cambia de repente con un gran gesto dramático. Pero la vida real, la fe real, funciona de otra manera. Se parece más a una pequeña semilla plantada en un rincón olvidado de un jardín, que con paciencia, constancia y mimo comienza a brotar. Nadie ve el proceso desde fuera, nadie aplaude, pero día tras día, algo invisible se mueve debajo de la superficie. En momentos así, cada gesto pequeño cuenta. A veces, reconstruir la fe comienza simplemente con levantarte de la cama, cuando todo dentro de ti quiere quedarse escondido, con agradecer por el primer rayo de sol que entra por la ventana de tu habitación, con preparar un café caliente en una mañana fría, sintiendo el aroma llenar la cocina y darte permiso para respirar profundamente. Son esos detalles, tan simples como una caminata por el barrio, una conversación honesta con un viejo amigo, o incluso mirar el cielo durante un atardecer rojizo como los de Madrid o Montevideo, los que comienzan a recordarle a tu alma que aún hay belleza en el mundo. La fe se construye cuando decides confiar, aunque sea un poquito, en que cada pequeño acto de vida tiene sentido, cuando eliges abrir un libro que inspira, escuchar una canción que eleva, escribir una oración corta en un cuaderno gastado. No necesitas orar 1 hora de rodillas en el suelo o asistir a 10 reuniones de iglesia por semana para demostrar que crees. A veces, lo más poderoso es simplemente decir, hoy no voy a rendirme, aunque solo sea hoy, y mañana repetirlo otra vez. El mundo actual nos entrena para buscar resultados inmediatos, compras online que llegan en 24 horas, aplicaciones que prometen transformar tu cuerpo en 30 días, cursos de autoayuda que aseguran la felicidad en 5 pasos. Pero la fe genuina, esa que sostiene cuando todo se tambalea, no sigue esa lógica apresurada. Es como aprender un idioma extranjero. No basta con memorizar palabras sueltas. Hay que escuchar, practicar, equivocarse, volver a intentar. Así también funciona la construcción de la fe, a través de pequeños pasos, errores, aprendizajes y persistencia. Cada pequeña acción diaria es como colocar un ladrillo en la reconstrucción de tu interior. Y aunque al principio apenas notes la diferencia, si miras atrás en unas semanas o meses,
Verás que donde antes había ruinas, ahora comienza a levantarse una estructura nueva, más fuerte y flexible. No se trata de ignorar el dolor o de fingir que todo está bien, sino de seguir moviéndote, aunque sea despacio, de no permitir que el miedo, la culpa o el desaliento decidan por ti. Tal vez hoy puedas regalarte un gesto de amor propio, como caminar sin rumbo por tu ciudad, visitar un museo pequeño, o sentarte en un banco de una plaza y dejarte acariciar por el viento. Porque esos momentos aparentemente insignificantes son, en realidad, los ladrillos invisibles que Dios usa para reconstruir tu vida desde adentro hacia afuera. Y mientras esos pequeños gestos diarios van renovando silenciosamente nuestra alma, es inevitable que surjan preguntas en el camino. ¿Cómo saber si realmente estamos avanzando? ¿Cómo reconocer que, aunque todo parezca en silencio, Dios sigue obrando en nuestra historia? A veces, las señales están justo frente a nosotros, pero necesitamos aprender a verlas con otros ojos. A veces caminamos por la vida esperando señales grandiosas, como fuegos artificiales en medio de un cielo nocturno, para confirmar que Dios sigue obrando en nuestro favor. Pero la realidad es que, en la mayoría de las veces, su actuar se manifiesta en los detalles más discretos, en esas pequeñas sutilezas que, si no estamos atentos, pueden pasar desapercibidas. Es como caminar por las calles de una ciudad histórica como Sevilla o Cartagena, y no notar los pequeños balcones llenos de flores que adornan la ruta, detalles hermosos, silenciosos, esperando ser descubiertos. Una de las señales más fuertes de que Dios sigue trabajando en tu vida, incluso en medio del silencio, es esa fuerza interna que te levanta cada mañana, aun cuando no tienes respuestas claras. Es esa chispa que, aunque débil, sigue ardiendo dentro de ti y te impulsa a dar un paso más. Puede parecer insignificante, como cuando vemos a un ciclista subiendo una colina empinada en pleno verano, sudando, luchando, pero avanzando poco a poco. Esa perseverancia, aunque no sea ruidosa ni heroica, es evidencia de que algo más grande te sostiene. Otra señal son los encuentros que parecen casuales pero que terminan siendo claves. Una conversación inesperada en una cafetería, una frase que escuchas al pasar frente a una librería, una melodía que suena en la radio justo cuando más lo necesitas. No es coincidencia, es providencia disfrazada de rutina. Muchas veces Dios responde de manera sutil, como el aroma del pan recién horneado que se escapa de una panadería al amanecer. No puedes verlo, pero sabes que está allí. También está ese cambio casi imperceptible en tu manera de ver las cosas. Antes te desesperabas fácilmente, ahora logras mantener la calma un poco más. Antes cerrabas tu corazón al primer golpe de dolor, ahora puedes soportar un poco más sin endurecerte. Como un artesano que modela la arcilla pacientemente, Dios va transformando tu carácter, tu visión, tu resistencia, y aunque este proceso no tenga aplausos ni titulares, es uno de los mayores milagros. Cuando parece que nada está pasando en el exterior, en realidad mucho está sucediendo dentro de ti. Es como cuando un agricultor siembra las semillas. Durante semanas, la tierra parece quieta, inerte, pero en su interior, las raíces están creciendo, extendiéndose, preparándose para brotar a la superficie en el momento exacto. Así también ocurre en tu vida. Mientras oras, mientras confías, mientras te mantienes firme, las raíces de tu fe se profundizan, te preparan para el fruto que todavía no ves. No ignores los pequeños cambios, no subestimes las puertas que se entreabren, no descartes los susurros que llegan cuando apagas el ruido del mundo, porque en esos detalles, en esas sutilezas que muchos pasan por alto, está el movimiento invisible de un Dios que nunca duerme, que nunca olvida, que nunca abandona. Si alguna vez sentiste que Dios estaba trabajando en tu vida de manera silenciosa pero real, me encantaría que dejaras en los comentarios la palabra "confío en lo invisible", o que compartieras una breve señal que hayas percibido en tu camino. Quizá tu historia sea justo lo que alguien más necesita leer hoy para no perder la esperanza. Y mientras aprendemos a reconocer esas señales silenciosas que confirman que no estamos solos, también es importante preparar nuestro corazón para lo que está por venir, porque después de cada desierto, después de cada silencio, llega un tiempo nuevo, y aunque ahora parezca lejano, ese nuevo tiempo ya está en camino,
esperando a que estemos listos para recibirlo. A veces, cuando hemos pasado tanto tiempo en el dolor, en la incertidumbre o en la espera, nos acostumbramos a ese paisaje interior, como quien se adapta a vivir en una ciudad gris y nublada, sin esperar que algún día el sol vuelva a brillar. Pero la vida, como las estaciones, nunca se queda inmóvil. Así como tras el invierno llega inevitablemente la primavera, también en nuestro interior comienza a gestarse un nuevo tiempo, incluso cuando todavía no lo sentimos. Preparar el corazón para ese tiempo es un acto de fe, de visión, de valentía silenciosa. No se trata de ignorar las heridas, ni de tapar el dolor con frases vacías, sino de creer que lo vivido ha sido parte de un proceso que nos está llevando a algo mejor, a algo que ni siquiera imaginábamos. Es como un arquitecto que diseña una casa sabiendo que primero deberá limpiar el terreno, derribar estructuras viejas, sacar escombros. Todo ese trabajo previo, que parece destruir más que construir, es en realidad la base para algo mucho más sólido y hermoso. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. El dolor, la pérdida, la soledad, no fueron en vano. Son parte de una preparación, de un ensanchamiento interior que nos hará capaces de sostener las bendiciones que vienen. Y por eso es tan importante preparar el corazón. No podemos recibir lo nuevo si seguimos abrazados al pasado, si insistimos en cargar lo que ya no nos corresponde. Preparar el corazón significa aprender a soltar, a perdonar, a hacer espacio. Es como cuando decides renovar una habitación de tu casa. Antes de poner muebles nuevos, debes vaciar el espacio, quitar lo viejo, limpiar el polvo que se acumuló en las esquinas. Y ese proceso, aunque sea incómodo, es profundamente liberador. Preparar el corazón también implica despertar los sentidos, volver a mirar con asombro, como cuando éramos niños y cada paseo por el parque era una aventura. Volver a escuchar la música de la vida, el sonido del viento entre los árboles, las risas en una plaza, el canto lejano de un pájaro al amanecer. Hay ciudades que, tras grandes tormentas, renacen más verdes, más vivas. Así también sucede con el alma que ha sido regada con lágrimas. Florece de maneras que jamás imaginó. Y mientras preparamos nuestro interior, aunque no veamos cambios inmediatos, aunque afuera todo parezca igual, en lo invisible algo está creciendo. Es como el proceso de fermentación del buen vino o del queso artesanal. El verdadero sabor se desarrolla en el tiempo oculto, en la paciencia de quien espera sin desesperar. Quizá hoy no veas aún el nuevo paisaje de tu vida, pero créeme, ya se está dibujando. Cada oración que hiciste en secreto, cada pequeño acto de fe, cada lágrima entregada en silencio, son semillas que están germinando. Solo necesitas mantener el terreno preparado, el corazón abierto, la mirada atenta, porque a veces, lo que tanto pedimos no llega de la manera que imaginamos, sino de formas inesperadas, como una puerta que se abre en medio de una calle cualquiera, como un mensaje que aparece justo cuando estabas a punto de rendirte, y es allí donde todo empieza a cambiar. Y mientras nuestro corazón se ensancha, mientras aprendemos a soltar y a confiar en el tiempo perfecto de Dios, también se despierta dentro de nosotros una expectativa silenciosa, casi como una promesa que empieza a latir con fuerza. No estamos aquí por casualidad. Cada paso, cada lágrima, cada oración nos ha estado preparando para algo que está a punto de manifestarse. Y cuando menos lo esperemos, veremos cómo las piezas que parecían rotas empiezan a encajar de una forma que solo el cielo podría haber diseñado. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu corazón resonó con esta palabra. Queremos saber cómo este mensaje tocó tu vida. Tómate un momento y escribe en los comentarios la frase, "Mi fe renace", para que juntos celebremos esta nueva etapa que Dios está construyendo en ti. Tu testimonio puede ser la chispa que inspire a muchos otros que hoy también necesitan un abrazo del cielo. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos que fortalecen tu alma, dejar tu like como muestra de apoyo a esta misión de esperanza y compartir este video con alguien que sabes que necesita escuchar esta verdad. Y no te vayas aún. El próximo video ya está esperándote en la pantalla final, lleno de nuevas respuestas, consuelo y dirección para tu caminar. Que la paz, el amor y la fuerza de Dios inunden cada área de tu vida. Nos vemos en el próximo encuentro.